Vamos a hablar de arquitectura, lo vamos a hacer con Francisco Ortega, arquitecto asturiano, que es además recibe el premio Rafael Manzano. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, no sé si me equivoco si digo que al menos una de sus especialidades es la rehabilitación de edificios antiguos. Tenemos algunas imágenes que podemos ir viendo mientras vamos hablando con usted. Uno, por ejemplo, el Palacio de los Pardo Donlevú en Figueras, si no me equivoco. ¿Cómo afronta una rehabilitación de un edificio que ya per se tiene historia? Bueno, pues es una pregunta complicada de responder porque quizá lo más sencillo es decir que con mucho respeto, ¿no? Son intervenciones muy delicadas. Siempre que se interviene en patrimonio hay que tener muchas cosas en cuenta, principalmente la historia, el entorno, el significado del edificio, por qué está allí, por qué se construyó, y todas estas cosas pues hacen que la aproximación sea siempre con mucho cuidado, ¿no? Con muchas premisas antes de intervenir, de tocar cualquier piedra, ¿no? Entiendo que en una especie de documental que han hecho en la entrega de este premio decía usted que intenta entender qué es lo que le pide el espacio. Le digo, estamos viendo imágenes del Palacio de los Pardo Donlevú. ¿Qué le pedía ese espacio? Sí. Bueno, pues una de las premisas que tuvimos a la hora de rehabilitar este edificio fue que siguiera siendo un palacio una vez rehabilitado, ¿no? Con lo cual, lejos de cualquier, estudio económico que nos aconsejara hacer un cierto número de habitaciones para que fuera rentable, pues lo que decidimos fue que el propio edificio, el propio palacio, siguiera conservando esos espacios con esas alturas, con esa presencia, con esas dimensiones, y no intentar trocearlo, ¿no? Para convertirlo a un uso quizá más contemporáneo. Entonces mantuvimos, ¿no? Pues la grandeza de sus salones, de sus habitaciones, y bueno, esto fue quizá una clave para conseguir el resultado que obtuvimos, ¿no? De ese edificio, esa rehabilitación. Mire, Francisco, para la siguiente pregunta le voy a pedir a nuestros compañeros que nos pongan las imágenes del Palacio Marqués de Santa Cruz en Castropol. Aquí la importancia creo que era la luz, sí. Pero me gustaría que me hablara del falso histórico, que nos lo explique. Sí. Bueno, pues a ver, el falso histórico es cuando se pretende hacer una reproducción de una parte de un edificio o del edificio completo imitando una construcción antigua, ¿no? Nosotros huíamos de esta idea porque no nos parecía, bueno, como su propio nombre indica, es un falso, ¿no? Es un falso histórico. Pero sí que es verdad que cuando se trabaja con materiales de época antiguos, materiales que se reciclan del propio edificio, se traen de otras partes, y se utilizan técnicas constructivas tradicionales, pues como canteros, carpinteros, maestros caleros, pues es fácil llegar a intentar reproducir, ¿no? una edificación, una forma constructiva histórica. Entonces nosotros nos alejábamos de este falso histórico construyendo un espacio contemporáneo, pero insisto, con materiales originales, materiales del propio edificio y técnicas constructivas tradicionales. Pero cualquiera que lo ve y que, bueno, pues que disfruta de ese espacio se da cuenta que está habitando un espacio contemporáneo, ¿no? Era nuestra forma de diferenciar de este falso histórico que está muy denostado en la arquitectura y en nuestra cultura. Claro, porque una de las claves o de las cosas que usted hace es usar los oficios que se manejaban en la época del edificio. Es decir, yo le he visto que ha estado con maestros, ¿cómo se dice?, ferreros, ¿no? Haciendo piezas únicas para cada edificio. Sí, sí, sí. Eso es, sí. Una de las principales características también, como decía al principio, de mantener esa presencia del edificio, esa honestidad constructiva y ese respeto hacia la historia del edificio, es utilizar precisamente técnicas constructivas que se utilizaban antaño. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de trabajar esos materiales sin dañarlos, ¿no? Si yo cogiese ahora un elemento antiguo, un elemento histórico, una viga que ha pasado, que tiene 300 años y que ha vivido la historia de muchas personas y muchos personajes que han habitado ese
espacio. Si yo ahora cogiera ese material y utilizara una sierra mecánica, una sierra eléctrica, le quitaría toda esa pátina que tiene y que de alguna manera es la forma que tiene ese material de transmitir esa antigüedad que tiene, esa historia que ha pasado por él, ¿no? Entonces, por eso se hace necesario trabajar con estos oficios, que, insisto, son oficios que están en desuso, que cada vez hay menos, que tenemos que cuidar. Precisamente la fundación que me otorga el premio se encarga de velar por que estos oficios sigan existiendo y por darles valor. Y es muy importante porque es la única forma de mantener, insisto, que estas tradiciones que hacen que los edificios sigan conservándose como se construyeron históricamente, es decir, con esa pátina, con esos materiales y con esas técnicas constructivas que no se deberían de perder y que se deberían de seguir utilizando incluso en la arquitectura contemporánea, en la arquitectura que hacemos a día de hoy. Eso es lo que usted dice de ser honesto con el material con el que trabajas. Así es. Yo creo que, bueno, ya en cualquier tipo de lenguaje arquitectónico, ya sea arquitectura tradicional, como es este caso, o una arquitectura contemporánea de un edificio que hagamos en el estudio completamente moderno, siempre abogamos por la honestidad en la construcción. Es decir, hoy en día, con la facilidad que tenemos de materiales, de sistemas constructivos que pueden imitar otras cosas, es muy fácil caer en esto de hacer trampantojos, que llamo yo, ¿no? Que es como cosas que parecen pero no son. Entonces yo creo que esa honestidad es una cosa que siempre nos ha funcionado muy bien en nuestro estudio, porque transmites valores dentro del propio edificio, ¿no? Estás construyendo de una manera que la gente luego aprecia mucho el que sea, pues, honesto con lo que dice, ¿no? Que lo que tocas, si ves una piedra, sea una piedra o una madera, ¿no? Esto yo creo que facilita mucho la comprensión del espacio. A la gente le parece mucho más agradable estar en este tipo de entornos que no en otros. Y yo creo que es muy importante para nosotros mantener esta honestidad constructiva. El Palacio Torres de Don Lebú, en Barres, también tenemos esas imágenes. A mí lo que me gusta mucho de que creo que es una innovación, no lo sé, dígame usted, es la doble galería. Sí, bueno, como decía antes, para diferenciarnos o no ser sospechosos de intentar hacer falsos históricos, yo siempre intento hacer espacios contemporáneos que están resueltos con materiales, como decía, antiguos y oficios tradicionales. La forma, en este caso, esta galería con doble altura, cualquiera que lo vea, pues se da cuenta que está en un espacio totalmente contemporáneo, que no es un espacio que se podría haber hecho en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en la época de los materiales con los que se trabajaba allí. Entonces, esto genera unos espacios muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista espacial, pero también desde el punto de vista de la calidad constructiva, ¿no? De lo que transmiten esos propios materiales, cómo rebota la luz en estos materiales antiguos, con esa pátina. Todas estas cosas enriquecen muchísimo y le dan sobre todo una sobriedad y una calidad al edificio excepcional, ¿no? Y estamos viendo justo ahora esa doble galería que tiene como dos, si no me equivoco, ¿no? Tiene dos alturas. Esto no sé si era originariamente así o es lo que introdujo usted. No, vamos a ver, el espacio no tenía dos alturas, estaban divididas, o sea, tenía dos alturas pero estaban separadas, no tenía esa conexión espacial entre la planta primera y la segunda, y esto lo que hace es conectar esos espacios porque de alguna manera el lugar de encuentro, creamos nosotros ese lugar de encuentro para que las dos salas del edificio tuvieran un punto de reunión, ¿no? Y además enfrente a la Galería Asturiana, que como saben todos ustedes, pues la galería es el sitio donde es el calefactor de la casa y por lo tanto el sitio donde se reúnen las personas para disfrutar de una temperatura mejor y más óptima dentro de los edificios, ¿no? Entonces era ese espacio de reunión que queríamos de alguna manera resaltar con esta doble altura y que es una innovación que hicimos en el edificio. Y por último, porque es que creo que merece mucho la pena, ¿no? Porque podemos repasar con imágenes. K. Basilisa, con el arquitecto, esta que es la más personal, entiendo, sí. Pero es quizás la que más mantiene su esencia. Pues puede ser, porque K. Basilisa, que es mi casa en Asturias, tiene una carga emocional tremenda, ¿no? Porque, bueno, yo como asturiano, mi pueblo, todos tenemos pueblo, por lo menos yo siempre lo he tenido y siempre ha sido Ortiguera, ahí en la costa cantábrica, muy cerca ya bueno, entre Luarca, ¿no? y Tapia, por así decirlo, entre Navia y Tapia.
Y era es un pueblo en el que pasé toda mi infancia. Entonces, todo eso me afectó a la hora de adquirir esa propiedad. Y esto era era la casa de la costurera. Basilisa era la costurera del pueblo. Y a mí me gustaba que siguiera siendo esa casa, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues recuperé ciertas cosas que se habían añadido posteriormente y intenté, una vez más, transmitir esa honestidad de alguna manera de la propia casa para que siguiera pues transmitiendo esos valores pues de sencillez, una casa de un pueblo de la costa asturiana y todo esto pues es lo que de alguna manera me emociona y me gusta vivir cada vez que voy a visitarla, ¿no? Claro, yo hago esta reflexión que no sé si comparte usted conmigo, ¿no? Creo que los habitantes o los usuarios originales de estos edificios a lo mejor no los reconocen como eran entonces, pero sí se sentirían como en casa, los harían como muy propios, ¿no? Dirían, no es el mismo, pero me suena mucho, no sé si me explico. Sí, sí, yo creo que sí. A ver, al final la esencia de los edificios siempre, si no la destruyes, permanece, ¿no? Y tú podrás cambiar cierta decoración, la iluminación, podrás cambiar ciertas cosas, pero lo que es la esencia de la casa, cómo se utilizaba, cuáles eran sus zonas de descanso, cuáles eran los materiales con los que se construyó, todo esto evidentemente permanece y sigue transmitiendo ese diálogo, ¿no? Que tienes con el espacio, que tienen las personas o que lo han tenido, que lo han habitado y yo creo que esto es muy importante mantener, ¿no? En la arquitectura tradicional, en las rehabilitaciones, en los edificios que llevan muchísimos más años que nosotros allí y que de alguna manera merecen ese respeto por nuestra parte, ¿no? Y perdóneme, la última, que quizás sea la más difícil. Unas rehabilitaciones de estos edificios que son patrimonio, choca mucho con la burocracia de la administración, es muy complicado. Bueno, es complicado, tengo que decirlo, pero por varios motivos. El primero es que confluyen muchas administraciones diferentes y incluso a veces con intereses opuestos, ¿no? No es lo mismo un ayuntamiento que patrimonio, que la comunidad autónoma. Entonces, a veces ponerlos a todos de acuerdo es difícil, pero y yo entiendo y además es necesario que haya una legislación, por supuesto, y que haya un control, ¿no? de rehabilitación, o sea, de cómo se rehabilitan los edificios. Pero sí es verdad que a veces el hecho que digo de que confluyan varias administraciones con puntos de vista diferentes y el hecho de que de alguna manera se tenga demasiado prurito por proteger, pues a veces incluso bueno, pues dificulta que finalmente esos edificios se protejan. Entonces, bueno, pues sí, esto es una realidad y yo creo que tenemos que ser todos conscientes que a la hora de abordar un edificio pues que tenemos estas complicaciones y que bueno, hay que hacerlas pues también, insisto, con mucha honestidad, documentando muy bien lo que se hace, preparándose muy bien para argumentar todos aquellos cambios que se quieran hacer, etcétera, etcétera. Pues Francisco Ortega, arquitecto, que es premio Rafael Manzano, muchas gracias por explicarnos todo su trabajo. Y ya ve que aquí en Asturias, en TPA, le decimos asturiano, que nació usted en Madrid, pero a los pocos días vino a Asturias. Ya se lo puede decir usted a sus hijas, que aquí ya le hemos bautizado en Asturias. Muchísimas gracias por la entrevista y efectivamente, ya sabe, mi corazón está en Asturias, siempre lo estará y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo.